Saluda a la persona que está atrás, a la que está adelante. Si no hay nadie, será para la próxima. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a hablar un poco acerca de las relaciones sexuales ilícitas. Jesús, cuando estuvo en este mundo, tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Esa mujer samaritana era una mujer que conocía a Dios, pero era una mujer que se había apartado de Dios. O sea, era un pueblo, los samaritanos, ustedes saben, era una parte de la tribu de Israel, pero ellos se habían mezclado con otro tipo de personas y ya no respetaban a Dios. Entonces Jesús tiene un encuentro con ella y le hace una pregunta y le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le contestó y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Entonces había una relación no aprobada por Dios. Pero vean el lenguaje de Jesús. Jesús no vino a condenarla, pero sí le recalcó firmemente que no era su marido. O sea, tratando de decir que tenía que reconvenir esa situación. Y Jesús hace siempre hincapié en la condición en la que nos encontramos algunos de nosotros. Esta mujer estaba adulterando. Y ese tipo de cosas no llenan a nadie. ¿Por qué lo quiero enseñar? Bueno, lo quiero enseñar porque en el cristianismo hoy se está dando igual que en el mundo. No hay ya una diferencia. Y entonces Jesús le hace hincapié en que ella estaba en una relación ilícita de adulterio. Y eso no llena ni sacia a ninguna persona. Es algo que dura poco tiempo y no es permanente. Jesús le dijo a esa mujer: de esa agua vas a volver a tener sed, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Entonces a veces el ser humano trata de llenar sus vacíos con sexo, con drogas, con alcohol, con dinero, con poder, con fama, con lo que sea, porque piensa que de esa manera va a ser una persona pues feliz o estable, pero ignorantemente se hacen ese tipo de cosas y con el tiempo te vas dando cuenta de que eso no te da la felicidad. Es verdad. Y además a muchas personas las amargan, porque la relación empieza bien y después se acaba. ¿Por qué? Porque el vacío no es eso. El vacío no es que llenes tu corazón con cosas, sino que Jesucristo es el que puede llenar el vacío de las personas. Todo hombre y toda mujer ha probado lo que este mundo ofrece, todos los que estamos aquí. Sin embargo, ni el sexo, ni el dinero, ni siquiera las cosas como el agua, la comida, la ropa de marca, una buena casa, ni la fama, ni el poder, realmente llenan el corazón del ser humano. El corazón del ser humano, mientras no tenga a Jesucristo, está vacío. Todo eso que describí ahorita es necesario comer, es necesario, sí, beber, es necesario vestirse, pero nuestra seguridad no debe de estar en esas cosas. No debemos de buscar primeramente eso. Sin embargo, la mayoría de la gente cristiana está buscando eso. ¿Y por qué en lugar de sentirse mejor, se sienten peor?
Pues precisamente porque Jesús dijo, de esa agua vas a volver a tener sed. Y todos los que hemos probado de esa agua, hemos vuelto a tener sed. Pero cuando viene Jesucristo, ya no es tan importante esas cosas que hacíamos antes, porque Él sació nuestro corazón. En este caso, Jesús no solamente es necesario. Yo estaba orando en la madrugada, y estaba orando y le decía, Señor, es que tú eres necesario. Y en ese momento dije, no, tú no eres necesario, tú eres indispensable. Pero esa palabra es muy corta para ti. Es más, muy corta, ser indispensable. Tú eres más que eso. Y para que lo entendamos, Jesús no es necesario, es indispensable. El hombre seguirá buscando en una pareja, en el alcohol, en las drogas, y jamás encontrará alivio para su corazón. Nadie fuera de Dios puede ser satisfecho. Nadie. Hemos escuchado las historias de los emperadores romanos. Eran hombres que tenían poder, eran hombres que tenían mujeres, eran hombres que tenían dinero, eran hombres que se declararon dioses. Tenían todo lo que ellos pudieron desear y más de eso, pero su corazón estaba vacío. Estos hombres se convirtieron en pervertidos. Sus imperios estaban basados en la promiscuidad sexual. El sexo en Roma era pues como ese organcito marinero. Roma era una ciudad deseada por muchos. Sus construcciones, acabados con exquisito gusto, sus calles empedradas, que resaltaban la grandeza de Roma, eran impactantes. Era una ciudad muy impactante. Y dentro de ese mundo apareció un emperador que se llamó Calígula. Este emperador Calígula fue el tercer hijo de Germánico y Agripina. Surgió Calígula y todos pensaban que era la esperanza para Roma. Pero uno de los emperadores más locos y más pervertidos fue Calígula. Calígula odiaba al Senado. Llegó un tiempo que odió al Senado y hizo a su caballo senador. O sea, era un hombre desquiciado. Uno de los emperadores más desquiciados se declaró Dios, como el dios Júpiter, y dio la orden que se hicieran estatuas de oro que eran pulidas con gran esmero para que brillaran como el sol. Exigió que los senadores lo adoraran. Todos los emperadores estaban hambrientos de poder, de fama, de sexo ilícito, tiranía y dictadura. Se dice de Nerón que culpó a los cristianos y los mató, y hacía fiestas en donde las realizaban, y los cristianos eran colgados, los llenaban de brea y los prendían para iluminar sus fiestas. Imagínate, no estarán tan locos. Mató a su madre. Comentaristas de su tiempo dicen que decapitó a su primera esposa, a la segunda la pateó hasta la muerte, ¿sí? Y estando embarazada, ¿sí?, la mató. Y luego se casó con un joven, el cual castró y lo obligó a vestirse de mujer. Esto es lo que pasa con hombres que tienen el poder y no tiene nadie que lo limite. Cuando una persona tiene el poder absoluto y nadie le puede decir qué haces, esa persona se vuelve una bestia. Estos hombres se volvieron una bestia. Tiberio organizaba orgías constantes y tenía una biblioteca erótica. Algunas escrituras dicen que abusó de bebés y niños pequeños. ¿Será que una persona que está en el poder es perversa? ¿Será que hay gente que están en el gobierno, que están gobernando y que están haciendo cosas sexuales ilícitas? ¿Será? ¿O porque estudiaron en Harvard
o porque estudiaron alguna carrera universitaria son diferentes a los que no la estudiaron. No, el pecado es el mismo. Pero cuando tiene el hombre un poder, cuando ese hombre no está limitado, cuando nadie le puede decir nada, él tiene o cree tener el poder de Dios y decidir sobre la vida de las personas. Entonces, estos hombres con poder hicieron cosas terribles, pero Calígula fue uno de los peores. El apodo que le pusieron a Calígula, él tenía otro nombre, significa botitas, porque él desde niño anduvo en la guerra, y entonces era un niño y le decían botitas. Se crió entre la guerra y hombres de guerra, y estuvo al frente de Roma 4 años. En el primer año de su gestión enfermó. Algunos piensan que fue envenenado, otros que fue una enfermedad. Después de que sanó, su vida se convirtió en una tiranía. Se levantó diferente y empezó a hacer cosas muy desagradables. Obligaba a los senadores a tener relaciones sexuales unos con otros, y enfrente de ellos tenía sexo con sus esposas. Cuando una persona tiene poder absoluto, nadie, sí, es tan poderoso que él, ese hombre, determina lo que hay que hacer y carece de sabiduría. Ese hombre se convierte en una bestia, y la historia tiene memoria y registra hechos que este personaje malévolo hizo. El libertinaje sexual acaba con las familias y países. Roma cayó por diferentes razones, entre el soborno, ¿sí?, el orgullo étnico, el sexo y el consumo de alcohol. Uno de los pecados que se enseñorean del hombre y de las mujeres, ¿sí?, es esta. Hoy, en los últimos tiempos, el pecado que va a permear es el sexo, es las relaciones sexuales ilícitas. Y nosotros lo estamos viendo. Ahorita ya hay iniciativas de ley. Si tú tienes un hijo, ya se los había comentado, es una iniciativa todavía, pero si aprueban esa iniciativa, tú no vas a tener injerencia sobre tus hijos. El gobierno te va a declarar no competente. Y si el niño se quiere ir, o se quiere ir con alguien mayor, tú no podrás detenerlo. Eso es lo que está organizando, válgame la redundancia, la Organización de las Naciones Unidas. Ha habido brigadas que le llaman brigadas de paz cuando hay desastres en diferentes países. Y la gente, empleados de la ONU, han ido a ayudar. Por eso son embajadas de paz. Pero resulta que mientras ellos pasan tiempo, años, en esos lugares, abusan de niñas necesitadas. Y la mayoría de los casos que ha habido en diferentes países es que empleados de la ONU, policías de la ONU, han tenido relaciones sexuales por comida con niñas de 11 y 12 años. Y si nosotros estamos en manos de esas personas, imagínense lo que está sucediendo realmente en esa organización. Se está pudriendo, ¿sí? Los objetivos de las organizaciones humanas nunca cumplirán los propósitos de Dios, porque son humanas. Entonces, Roma cayó, y cayó por el exceso de todo lo que tenían. Tenían un gran poder. Eran una nación que tenía un poder bélico tremendo. Era poder político tremendo. Eran riquísimos. Eran hombres que tenían todo el poder y toda la gloria. Pero saben que muchas veces la gente quiere esto y cuando lo tienen se pierden.
¿Cuántas personas han llegado al estrellato? ¿Cuántas personas han llegado a tener los lujos que deseaban? Ojalá tú no lo desees. ¿Cuántas personas han obtenido lo que han deseado en su corazón y viven pervertidamente? ¿Por qué? Porque eso no es la felicidad. La gente siempre busca las cosas. Yo por eso siempre les recalco, busquen a Dios primero antes de que estén buscando las cosas. Si ustedes buscan las cosas y creen que el sueño americano, ya ni vayas a Estados Unidos. ¿Cuál sueño americano? Eso ya no existe. Es verdad. Ya no existe. Mucha gente se está regresando, ¿sabes? Y se están regresando porque los están sacando. Que yo creo que eso es algo que está haciendo Trump malamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a los extranjeros, tenemos que ayudar a los extranjeros. Y cuando ese país se volvió grande porque abrió las puertas, porque practicaban la palabra, pero ahora están haciendo cosas que no. Porque cuando el hombre toma el poder se vuelve una bestia. A mí lo que me sorprende es que detrás de Trump hay gentes cristianas que lo están aconsejando, supuestamente, pero no aconsejando de acuerdo a lo que Dios dice, sino a lo que ellos creen que Dios quiere. Estos hombres, hoy en día, los hombres de antes, los hombres de ahora, no somos tan diferentes. El pecado es el mismo. No hay una diferencia en eso. Hay historias de mandatarios que han pagado una cantidad de dinero por tener sexo con alguna actriz. ¿Saben ustedes eso? Presidentes. Tenemos a López Portillo. Tenemos a Díaz Ordaz. Y esa gente que estaba en el gobierno mandaba a traer a las actrices, que se les llamaba actrices de compañía, y entonces tenían un encuentro, ¿sí?, consensuado. ¿Por qué la gente llega a eso? ¿Por qué la gente no se puede detener? ¿Por qué hay hombres que viven viendo pornografía y no se pueden detener? Quieren hacerlo, pero no lo pueden hacer. Es más que un vicio. Y eso muchas veces no se comparte en las iglesias, cuando es uno de los pecados ocultos, pero que está ahí. ¿Me explico? Sí, amén. Tenemos historias de naciones que han sido destruidas por el sexo ilícito. El primero, vamos a ver, Sodoma y Gomorra. Vamos al capítulo 18, versículo 20 del libro de Génesis. Dice: entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Imagínate, había un clamor de las personas porque había una perversión. Y hay un problema grave. Si tú tienes problemas con el sexo, tienes problemas con la pornografía, puede ser que tus hijos aprendan lo mismo que tú. Porque los hijos aprenden lo que ven. Esta era una ciudad, Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y los niños, los adultos y los viejos tenían las mismas pasiones. Eran homosexuales. Y dice: entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra... Hay gente que está orando ahorita porque México sea un país libre de sexo ilícito. Habrá gente diciéndole a Dios: oye, Señor, ¿qué pasa con el homosexualismo? ¿Qué pasa con las relaciones íntimas entre hombres y perros? ¿Entre mujeres y caballos? Señor, esto es una perversión. ¿No lo predican? Porque hoy lo único que les interesa es obtener ganancias. Si tú predicas esto y alguien está
pisando el callo, pues se va a ir de esta congregación. Porque en lugar de que se arrepientan, lo que tienen que hacer es arrepentirse. Pero en lugar de que se arrepientan, se ofenden. Estás atentando contra Dios y contra tu propia vida. Y lo único que va a traer eso es destrucción para ti y tu familia. Y dice que había un clamor en contra de Sodoma y Gomorra. Y dice, y se aumentan más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado, ¿cuánto? En extremo. O sea, me platicaron, esto se oye grotesco, pero lo voy a decir. Una mujer que se reúne aquí, vive por otra colonia, y dice que salió y estaba teniendo un señor sexo con una niña en la calle. Nosotros estamos viviendo, yo creo que a veces los cristianos se meten en una burbuja. Ay, yo sufro, ay, yo padezco. No, señores, ustedes ya tienen a Jesús. Sí, amén, amén. Ustedes ya tienen a Jesucristo. Gloria a Dios, así es. Hay gente que realmente está sufriendo y tú te estás quejando cuando tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida. Y hay gente que no lo tiene. Y esas gentes, está mal lo que están haciendo, pero nosotros hemos venido para mostrarles a aquel que les puede dar vida y vida en abundancia. Sí, gloria Pero a sin Dios. embargo está ocurriendo. En Sodoma ocurría. Y lo digo así, ¿por qué? Porque cuando llegaron los ángeles a ver a Lot, la gente del pueblo le dijo, ve y sácalos para que los conozcamos. O sea, conocer en el hebreo significa tener relaciones sexuales. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot les dijo, ¿saben qué? No hagan tal vileza, ellos han venido a mi casa, les voy a sacar a mis hijas que son vírgenes. ¿Y qué cambiaron? El uso natural contra naturaleza. No los queremos, no las queremos a ellas. Queremos a estos tipos, queremos a los ángeles. Y nosotros como cristianos estamos dormidos en lugar de alzar la voz. Sí, amén, gloria a Dios. O sea, ¿por qué vamos a permitir que el mundo se meta a la iglesia? Exacto. ¿Por qué estamos permitiendo que la ideología de este mundo y lo aceptas en la escuela? Ay, sí, ay, no tiene nada malo. Tú no te vistas de niña, pero tú no hagas caso. ¿Tú crees que eso no va a permear su mente? Exacto. Versículo 2 dice, hasta el extremo había llegado. Descenderé ahora, dice Dios, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. O sea, Dios está oyendo. Sí, amén. Está oyendo el clamor de la gente que está descontenta con lo que está pasando con las relaciones sexuales ilícitas. Sí, gloria a Dios. Hace poco en Italia, perdón, hicieron su carnaval ridiculizando a Dios. En la ciudad que hicieron ese evento, al otro día, esa ciudad fue un desastre. ¿Creen ustedes que si jugamos con Dios, creen ustedes que Dios es un juego? Dios no es un juego. Nada más que vemos a Dios, Él tolera todo, Él ama a todos, Él no te hará nada. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos. El problema es que no tienes derecho a equivocarte. Y si ya te equivocaste, ya utilizaste ese recurso. ¿Dónde está la justificación? En la Biblia no hay eso de que tenemos derecho a equivocarnos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. Y aquí dice, se apartaron allí los varones, se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Intercediendo por Sodoma. Señor, si hay un justo, hablando de Lot, si hay 20 justos, si hay 10 justos, si hay 5 justos, no los hay. No hay nadie que sea justo. Todos somos pecadores, todos los que estamos aquí. Tú eres mala, yo soy malo.
Cristo nos alcanzó no porque vio cosas buenas en nosotros, sino porque el pecado que estaba en nosotros fue clavado en la cruz. El pecado que teníamos nosotros, Él lo quitó para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Pero tú no eres bueno, no eres justo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos. Véanse, 50 justos en una ciudad. ¿Cuántos justos realmente habrá aquí? ¿Cuántos justos habrá aquí? ¿No los oí? ¿Tú eres justo? Hay mucha gente que ni siquiera sabe si es justo o no es justo. ¿Tú sabes si eres justo? Eso me impacta, que tienen cuántos años y todavía no saben. Pues claro que si Cristo murió por ti, eres justo. No es tu justicia, es la justicia de Dios en ti. Y mi pecado ha sido quitado, sea el pecado más grave, lo que haya sido, Dios lo perdonó. Y si mis pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y mientras no te entiendas esto, tú puedes irte al infierno, porque entonces no has entendido el evangelio. Escucha, no lo has entendido. Y si tú no lo entiendes, el diablo se robó la semilla. O la semilla cayó en pedregales, o la semilla cayó entre hierbas, pero no lo has entendido. Vienes aquí, pero no lo has entendido. Porque tú eres justo por la justicia de Cristo en la cruz. No por tus obras. Tú eres malo, perversa. Somos malos nosotros. Y para entrar al reino solamente hay un requisito que se llama ser pecador. Y si eres pecador y le pides perdón a Dios y reconoces la muerte de Cristo en la cruz, Dios te perdona tus perversidades, tus idas con tu amante, tus idas con la prostitución, tus idas con la homosexualidad. Pero necesitamos entenderlo. Yo soy justo no por mi justicia. Si tú piensas que no eres justo, es que estás pensando que tú puedes llegar al cielo por tus propias obras, y jamás vas a llegar por eso. Porque a Jesús no se llega por las propias obras, se lleva por la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Quizá haya 50 justos en una ciudad, 50 justos. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser esto, no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare, si en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, si los hay. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán 50, sí, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirán por aquellos a los 5 con toda esta ciudad. Y dijo: no lo destruiré, se hallaré a 45, si los hallaré. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás se hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré, si hallaré 30. O sea, qué crisis tan terrible. Y en las iglesias es lo que yo veo. Relaciones sexuales ilícitas, la gente no quiere componer su situación. ¿Pero por qué? Dicen: ay, es que un papel nos va a separar. ¿Verdad? Dios dice en la Escritura. Y por eso comencé leyendo a la samaritana, porque ella no tenía su papelito. Tú tienes que ir al registro civil para casarte. Sígame. Y mientras no te cases, tú estás teniendo una relación de fornicación o de adulterio. Así es. Y dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Pues yo tengo que arreglar. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es venir aquí: ay, sí, ay, ¿cómo estuvo? No, pues estuvo bien padre, no sentí
aquí el poder de Dios en alabanza. Pero vives como siempre vives teniendo a tu amante, ¿sí? O sea, ¿eso es cristianismo? No. Y dijo él que ahora que he aprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán 20. No los destruyen. ¿Qué sigue? Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaron solamente una vez, quizás se hallarán ahí, ¿cuántos? 10. O sea, esto es una crisis tremenda. Fíjense, cuando Dios rescató la tierra, ¿a cuánto rescató? Con Noé. A 8 personas. Cuando Dios rescató a Lot, ¿a cuántas rescató? A 3, a 4, pero una se le olvidó el microondas y se quedó. Buscó las cosas de este mundo. 3 personas. Por eso dice, son muchos los llamados. Espero que tú no nada más seas llamado, sino seas escogido. Pero a veces no entendemos. Estrecha. ¿Qué es? Estrecha es la puerta, o estrecho es el camino que nos lleva a ¿dónde? A la vida eterna. A la vida eterna. Y ancho es espacioso. ¿A dónde te lleva? Lo ancho y espacioso. A la perdición. A la perdición, al infierno. Y la gente piensa que vivir como vivías antes, eres cristiano. ¿Quieres cristiano porque haces cosas, vienes a la iglesia y pobrecito? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? ¿Qué pasó? O sea, Dios no es un juego. Yo tendría esta iglesia llena si les hablara de Dios te va a bendecir. No importa. Poco a poco. Llevas 20 años el que te vivo y todavía no puedes dejar de fumar. ¿Cómo? Mancillamos el nombre de Dios porque Dios nos da poder para tener una vida diferente. Y eso es importante. Y por eso les decía, y Jehová se fue. ¿Cuándo se fue? Cuando dijo Dios. Y acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. O sea, él reconoció, él era un hombre de Dios. Pero era un hombre que no evangelizó. Era un hombre que le dolía ver la condición de los demás, como a muchos que estamos aquí nos duele. ¡Ay! Los niños los están violando. ¡Ay! Pero no haces nunca nada. Nunca haces nada. Nunca le hablas a una persona. Nunca le dices, oye, ¿sabes qué? Jesucristo es la solución. Jesucristo ha venido para que tengas vida y vida en abundancia, porque te da vergüenza hablar. Te da vergüenza hablar. Porque esto no son enchiladas. No es venir aquí y decir, Jesucristo dice que la misión de la iglesia es que tú les hables a la gente y los bautices y les enseñes lo que tienen que hacer. Sí, amén. Y la iglesia está muriendo porque no hay gente nueva. Sí, gloria a Dios. Y mucha gente se queja, ¡ay, somos poquitos! ¡Ay! El problema no es que seas poquito, seamos muchos, sino la calidad que hay aquí. Sí, amén. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que nos quedaremos en la calle esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Era un hombre, ¿sí? Generoso, prosperador. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto. ¿Cuánto? Todo el pueblo. Todo el pueblo estaba con la misma ideología. Era un pueblo pervertido. Y dice, desde el más joven hasta ¿cuál? El más joven. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué quieres que los saque? Los queremos conocer, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y entonces él les dice. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí.
Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, no los vayan a violar. No vayan a hacer algo ilícito en contra de ellos. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Por eso conocer significa tener relaciones sexuales. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no les hagas nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño a habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Yo digo que esta violencia tenía que ver con lascivia, con sexualidad, con violación. Y entonces los varones alargaron la mano, los ángeles, y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué pasó después de esto? Y dijeron los varones: ¿no tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad se acabó aquí. Antes de que Dios mande un juicio, siempre saca a sus hijos. Siempre. Pero, ¿qué pasó con esta perversión? No tuvieron temor de Dios, no quisieron seguir a Dios. ¿Qué pasó con ellos? Esta ciudad fue destruida. Y todos sus habitantes destruidos. Porque tú ves donde hay relaciones ilícitas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Maldad. Hay maldad. ¿Qué más hay? Hay pecado. Pero hay destrucción en los hijos. Los hijos se destruyen. Y es probable que los hijos, cuando estén grandes, cometan el mismo pecado que los padres. Qué tremendo. Era tanta la maldad, o es tanta la maldad en el mundo, que sus prácticas sexuales, sus orgías, fiestas, ¿sí? Hoy en el mundo hay orgías, hay fiestas, los políticos lo hacen, los artistas lo hacen, mesas llenas de cocaína, de tecata, de anfetaminas, de lo que tú quieras, pero relacionados con qué? Con sexo. Si hay sexo, hay alcohol, y si hay alcohol, hay drogas, y si hay sexo, hay orgía. Es algo terrible esto que pasa. En Génesis 9:4, ponle ahí. Ve. No, Génesis 19:4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos tenían esta mentalidad. ¿Por qué? Porque así los educaron. ¿Qué puede aprender un niño? Por eso es importante que tú los eduques en la palabra, que construyas hijos, que los instruyas en la palabra. Ahorita tienes que instruirlos en la palabra porque van a salir al mundo, pero el pecado es un poder, ¿entiende? El pecado es un poder que te ata. Y muchos de ustedes viven todavía como: voy a ir a la iglesia, como si ustedes pudieran vivir la vida. ¿Saben que un día el pecado va a aparecer como en la vida de Sansón? Que un día se levantó y dice: me levantaré y no habrá problema. Ese día no te vas a poder levantar porque el pecado ya tomó el poder de tu vida. Y pensamos que nosotros podemos. Y estos, desde el más chico hasta el más grande, ¿qué aprende la sociedad? ¿Qué aprendemos nosotros? Aprendemos hoy que yo tengo que educar a mi hijo en la palabra, que tengo que hablarle a la gente, y que si hay gente que esté en adulterio, que tenga su amante, yo puedo ser un libertador para esa persona, y que no debo de tener miedo. Te voy a decir una cosa: si tú tienes miedo,
Si tú niegas a Jesús para hablarle a otra persona, Jesús te va a negar cuando tú estés ahí arriba, te va a decir: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. No es tan fácil. La gente viene aquí: ay, es que quiero que mi familia sea sanada. Ay, es que quiero que Dios me dé una casa. ¿Sabes que estás viniendo al lugar equivocado? Vete, pare de sufrir. Allá sí te prometen todo eso. Aquí no. Aquí Dios te dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si Dios tiene misericordia, te va a dar lo que necesitas, pero no por tu justicia, sino por su misericordia. Amén, gloria a Dios. Estos hombres viejos y niños estaban envueltos en actos sexuales demoníacos, porque Satanás tiene que estar inmiscuido en esas cosas. Dios hizo el matrimonio, no hizo la unión libre. Dios hizo al hombre y a la mujer, no a Marcos y a Pedro, a Checha y a Pánfila. Pero violamos el mandamiento de Dios y no queremos. ¿Por qué cayó la administración de Clinton? ¿No tuvo relaciones con Lewinsky? Y detallan qué clase de relaciones perversas. ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó su gobierno? Precisamente porque las relaciones ilícitas mataron su liderazgo. Ofendieron a su esposa, ofendieron a su familia. Pero no solamente los presidentes, sino hay pastores que se predican aquí la palabra y tienen a su amante. ¿Pero saben quién es su amante? Un hombre. Que han destruido familias y los han descubierto. Porque este pecado es un pecado difícil de erradicar. Solamente Jesucristo puede. Solamente Jesucristo tiene el poder para destruir el pecado que hay en nuestra vida. Quitarlo, borrarlo, destruirlo, aniquilarlo. Pero si tú no te acercas a Dios, tú crees que cada semana vienes, crees que solamente cada semana te llenas de Jesucristo, crees que no es todos los días leer la palabra, practicar la palabra. Si no la practicas, es letra muerta, no te va a servir. Lo único que te va a hacer es condenarte. Pero cuando la practicas te das cuenta de que es verdad. ¿Qué hizo Dios? Destruyó esta ciudad completa y a todos sus habitantes. ¿Qué hizo Dios? En Génesis capítulo 5, 6. ¿No destruyó todo? Y dejó a 8 personas nada más. Y a los animales. Y a los animales. Para los que no les gustan los animales. Si no te gustan los animales, pobre de ti. ¿Sí? Esa es la verdad. Pero lo que nosotros vemos aquí es que esta gente trató de llenar su vida con cosas. Y siempre el hombre trata de llenar su vida o con personas, o con sexo, con drogas blandas, duras, ¿sí? Tratamos de llenar nuestra vida adorando ídolos de piedra, de madera, alcohol, depravación sexual y un mundo de fetichismo. Vean lo que dice Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 11. Deja a tu amante, hoy ve y dile, ¿sabes qué? A volar. ¿Tú crees que yo no hice eso? Es que la gente piensa que uno... ¿Cuál dijo, profesor? Primera de Corintios 10. Si tú amas más a tu amante que a Dios, tu ídolo es tu amante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en nube y el mar. Todos fueron bautizados. Todos se relacionaron con Cristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pasaron por la nube, por el mar y todos fueron bautizados. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahorita todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la vida espiritual. ¿Sí? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero ¿por qué no se agradó? Ver. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Escucha, esto es ejemplo para ti, para que no lo hagas. ¿Sí? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, para muchos el sexo es un ídolo. Lo más importante es el sexo. ¿Sí? No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron, ¿sí?, satisfacer sus pasiones, sus deseos más íntimos. No tiene nada de malo comer ni beber, pero con mesura. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dios mató a 23,000 personas porque fornicaron con otro pueblo. ¿Tú crees que si estás practicando no te puedes caer muerto ahorita? Sí. Y si estás haciendo algo malo, o si yo estuviera haciendo algo malo, fíjate, qué grande es la misericordia, porque nosotros deberíamos estar muertos ahorita. Muertos. Y Dios nos dice, estas son cosas para vuestro ejemplo. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Por qué? Por el consejo de un falso maestro. Ahora, hay falsos maestros en las iglesias cristianas. Por eso, ve a una iglesia donde se predique la palabra. Amén. No donde te hagan sentir bien, ¿sí? Mensajes motivacionales, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar, pero nunca te hablan del pecado, nunca te hablan, ¿sí?, de las consecuencias que hay cuando tú practicas algo malo. Te dan a tole con el dedo, falsean la palabra. Y un falso pastor, un falso profeta, Balaam, le dijo, Dios no quiere que te maldiga, pero te voy a decir cómo Dios se va a enojar con Israel. Le dijo a Balac, une a tu pueblo con el pueblo de Israel, y que las mujeres y los hombres se unan y tengan relaciones sexuales, y verás que Dios se va a enojar. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Porque Dios aborrece el sexo ilícito. Lo aborrece. Porque Él creó el sexo para que se practicara dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es perversión. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pero vemos, sí, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Satanás está atrás de todo pecado. Ahora, Satanás no puede echarle la culpa a él. La culpa es tuya y es mía. Porque él solamente te pone lo que te gusta. Y si te gusta uno de ojos verdes, güero y de ojos azules, ¿sí?, que tenga las pompas paradas y que camine así, ¿por qué crees que pasó delante de ti? Porque ya te están preparando la caída. Y si te gusta una mujer 90, 60, 90 y tú dices, está mejor que mi esposa, y te hace ojitos, atrás de esos ojitos está el diablo. Pero como tú te crees Robert Redford o Luis Miguel, pero ya están rucailones, ¿sí? Dices, wow, todavía yo no tengo pegue. Es el diablo que está atrás de eso. Y son destruidos por el destructor. Entonces, el Señor nos previene en contra de estos pecados. La sociedad de hoy está presionando a los cristianos, ¿saben ustedes? Entre más pasa el tiempo, el mundo te va a presionar. No, hombre, no le hagas caso al pastor. El pastor. Se aprenden hasta el lenguaje. Vienen aquí a las iglesias. Sí. Se aprenden el lenguaje cristiano y dicen, no, es que el pastor es fariseo.
No. Están malinterpretando malas cosas. Acuérdate, una copita no tiene nada de malo. Cristo fue a la fiesta de Caná. Es más, hizo vino. No tiene nada de malo que nos echemos una copita. Y entre copita y copita, ¿sí? Te agarra la manita, te besa el codito, llega hasta la orejita y caes como chinambina. Porque te dice, yo sí te quiero, nadie te ama. En tu iglesia te restringen, no quieren que tengas libertad. Malinterpretan la palabra, no seas tonta. Hay gente infiltrada aquí, ¿saben ustedes? Sí. En esta iglesia hay gente infiltrada que solamente viene a ver y viene a ver qué mujer agarra o a quién le puede sacar provecho. En todas las iglesias Satanás manda a sus infiltrados. ¿Sobre qué presa van a ir? Sobre la más débil, sobre la que está dudando, sobre la que está sola. Le van a bajar las estrellas y le van a decir, ay, señores, no pasa nada, tu pastor es exagerado, religioso, ¿sí? Dios hizo el sexo. Una canita al aire, nada le pasa nada. Dios fue a la fiesta de Caná, ahí estaba Frank Sinatra, la Sonora Santanera. Además Dios les hizo uno. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes que Dios no te quiere atar, te quiere prevenir? En Proverbios 6:27, los que están solteros, escuchen esto. Lo preparé especialmente para que lo escuchen. Sí. Y más para los jóvenes tontos que hay aquí. ¿O no? Todos pasamos, todos fuimos jóvenes tontos. Si no, ve el fruto de tu aflicción al aire. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos coquetearán y andarán en el carro. Y ahí van al cine y las mamás, ahí te encargo a mi hija. Y el otro, ya tiene los cuernos bien parados. Ya sabe lo que va a hacer. Ya sabe, ya meditó, ya planeó las cosas. Tomará el hombre con fuego sin que sus vestidos se estará besando y acariciando y agarrándose sin que la pasión se desborde. ¿Qué sigue, hermano? Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Andará abrazándola y se detendrá. No. Y ahí están, beso y abrazo. Y ahora lo más triste es que lo hacen afuera de la casa de sus papás. Y adentro también. También adentro. Ya se duermen en sus casas, que las novias o los novios. Fíjense. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus vestidos se quemen? No, pues se va a quemar. La pasión va a crecer de tal forma que no se van a poder detener. Y dice el 29, así es el que se llega a la mujer de su pueblo. No quedará impune ninguno que la tocara. O sea, cuando una persona está coqueteando con otra y tiene a su marido o tiene a su esposo, dice Dios que no quedará impune el que la tocare. ¿Recuerdan a Abraham? Sí. Abraham, aunque dicen que era el padre de la fe, porque creyó,
por la fe. Pero él no tenía tanta fe. Él creyó para una fe salvífica, pero no había desarrollado fe. Tuvo problemas porque Sara era una mujer muy hermosa a los 65 años. Tú puedes ser hermosa en cualquier etapa de tu vida. ¿Sí me entiendes? Y puedes ser hermosa en cualquier país. Si no eres hermosa en México, puedes ser hermosa en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos sí quieren a las flacas. Si tú te vas a la India, y pesas 120 kilos, ¿sí? Ellos quieren a las gordas, ¿no? Si estás gorda, medio gorda, dan un camello por ti. Si estás más gorda, dan 2 camellos por ti. Pero si estás así muy exuberante, hasta 10 camellos dan por ti. Entonces tú puedes ser bella en cualquier mundo, en cualquier parte del mundo. ¿Me explico? Pero dice así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguna que la toque. O sea, hay una condenación. Regularmente, cuando el hombre resuelve hacer caer a una niña, o ahora hay niñas que hacen caer a los niños, ¿sabes? Yo he escuchado, ese me lo voy a echar. Pero también he escuchado hombres en las congregaciones que están hablando de las mujeres y dicen, esa me la voy a echar. Y están en edecanes, están en la alabanza, están... Cuando alguien ya se propuso hacer caer a alguien, lo va a hacer. Y es usado por el diablo. ¿Sí? A esto se le llama el amor eros, que es el amor erótico, puramente sexual. Y cuando eso sucede, cae la presa y todo el deseo que tuvo antes se vuelve desprecio. Vean lo que le pasó al hijo de David con su hermana en el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Un amor solamente de pasión. ¿Sí? Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana, ¿cómo estaba? Hermosa. Se ve que la familia de David era que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella, ¿quién? Amón, hijo de David, su medio hermano. Y estaba Amón angustiado. ¿Cómo estaba? Angustiado hasta enfermarse. Porque no solamente quería estar con ella, sino quería tener relaciones con ella. ¿Qué le puede pasar a una persona que desea a una mujer? Se puede enfermar. Por eso esto es un poder tremendo en la vida de los seres humanos que se dejan dominar por esto. Y dicen que estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pensaba en ella, la veía en la comida, la veía en todos lados. Y dice, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle una cosa. Vean cómo dice la escritura. Él no estaba pensando seriamente con ella. Había planeado ya, o estaba planeando solamente tener sexo. Te voy a decir a ti, mujer, cuando tú solamente sabes que un hombre está atrás de ti por sexo y tú lo permites, has caído en lo más bajo. Dice que sería difícil hacerle una cosa, porque las mujeres saben, ¿a poco no saben? Sí. Si alguien se te acerca, hay hombres que se acercan y te dan un beso, pero la intención es otra. O sea, siente la gente, las mujeres saben. ¡Ay! No me digan que. Sí. Déjenme jugar el agua en la boca. Y Amón tenía un amigo, o sea, llega ahí, Satanás hasta te manda a alguien, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, perdió peso. Peso porque no la podía tener. Estaba
Obsesionado con esa mujer. La veía pasar y se le paraban los pelos aquí. ¿Sí? Los ojos se le salían así como chinampinas, relinchaba como caballo atrás de ella. Pero ella no lo sabía y dice, no me lo descubrirás a mí. Su amigo se dio cuenta. Yo me he dado cuenta aquí cuando los chavos empiezan, les digo, ¿qué pasó? ¿Ya sabe tu hermano? Apenas le voy a decir, pues apenas empezaste mal. Y al rato, y los ves enflaqueciendo. Ves que llegan tarde al servicio, nunca lo habían hecho. Llegan tarde a su casa y tú dices, ay, 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 ¿qué está pasando algo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón. ¿La amaba? No. La amaba con pasión, con amor eros, amor, sí, pasional, sexual. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama. Fíjense qué consejo. Así hay gente de perversa. Finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarle, dile, hazle la cara ¿no? De sufrido y dile, te ruego que venga mi hermana, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, algo que me ayude a estar tranquilo, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Y entonces se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y le dijo, Amón, al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Vean cómo el pecado es tan poderoso que no le importa violar a su propia hermana. Hemos sabido de casos que los hermanos violan a las hermanas. Hemos sabido de casos que no solamente eso, sino pasan muchas cosas en la familia. Los peores violadores están en la familia. Tíos, primos, abuelitos. ¿Cómo la ven? Y los papás, cuando los niños les dicen, no, es que mi papá, no sea mentiroso, pues hazle caso, mejor. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle ahí los sopes con chorizo. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. El pretexto, ¿no? Y tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. A él no le importaba eso, lo que quería comérsela a ella. Y dijo Amón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Y entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo, yo te quiero mucho. Y ella entonces le respondió, esto es lo que debe hacer toda mujer. ¿Saben ustedes? Pero te lo vamos a leer. Pero cuando un hombre se encontraba a una mujer y tenía relaciones con ella, si la mujer no gritaba, no rasguñaba al tipo o no hacía algo por defenderse, los dos eran muertos. Esta mujer, la hermana, le dijo, no, hermano mío, tenemos la misma sangre, no me hagas violencia, por favor, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, es algo vil, despreciable. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Antes era eso muy marcado, la gente ya no quería casarse con alguien que no fuera virgen. Ahora, si eres virgen ya no te quieren. Es verdad. Tienes que tener experiencia. Es verdad. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey,
que Él no me negará a ti. O sea, le da opciones. ¿Y qué hace este cuarto? No, pues el poder del pecado en lo sexual ya lo había atrapado. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, o sea, ya no fue algo consensuado, algo, ¿no? La forzó y se acostó con ella. Ahora yo te quiero decir, ¿por qué Dios deja esto? Eso es algo duro, delicado, y tal vez a algunas de las mujeres que están aquí les ha pasado cosas así. Pero ¿por qué lo deja? Para que nosotros veamos que el poder del pecado en una relación ilícita es desastroso. Y que puede acabar con la vida de una persona. Y que una persona violada es una persona que cuando se casa no va a tener intimidad regularmente con su esposo porque tiene una herida en el corazón y Jesucristo la puede sanar. Pero mientras eso pasa, esa mujer no va a querer tener sexo con el hombre. Y hay muchos hombres que no saben eso porque no se informan. Luego, ¿qué le sucedió? Ya la tomó, ¿y qué hizo? Dice, y la aborreció, ¿no? Con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Abraham, levántate y vete. O sea, lo único que quiso era abusar de ella. No le gustaba su esencia, no le gustaba su carácter, no le gustaba, sí, le gustaba su cuerpo, la carne, el deseo sexual, carnal, nada más. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este que de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y ciérrate. Eso es lo que pasa. O sea, si tú tienes tu amante, ¿qué puedes hacer? Si tú, joven, te gusta el payaso ese que anda por ahí, porque es el chavo de moda, porque trae su moto, ¿no? Y trae su carro, y su reloj Rolex, y el pelo de fuera, y el cabello así en su carro, ¿sí? Y le vuela el pelo y se para y le esquina. Y tú, como no tienes identidad, quieres irte con él. Porque es el chavo de la colonia. Y todos quieren andar con el chavo de la colonia. ¿Para qué te quiere? Para usarte, ¿sí? Como si se comiera 1 kilo de aguayón. Y ella llevaba un vestido diverso de colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Ahí le vamos a dejar. Pero, ¿qué hizo Absalón, su hermano de esta mujer? Lo mató. Mató a Amnón por venganza. Porque ¿saben qué hizo David? David era un hombre No hizo nada. muy militarmente, era un genio. En cuestión de música, él inventó varios instrumentos musicales que ahora los tocamos. Fue un genio militar, fue un profeta de Dios, fue un hombre conforme el corazón de Dios, en ese sentido de Dios y él. Pero en su familia fue un desastre. Y muchos cristianos en su familia son un desastre. ¿Sí me explico? Los padres, hoy, y se los digo a los papás directo, no tengo pelos en la lengua, y se los digo a los papás, los que oyen en internet y los que están aquí. Los padres no han tomado la autoridad que les corresponde y le han dejado la autoridad a la mamá. ¿Y sabes qué? Eso es una maldición. El día que tú te mueras y vayas con Dios, Dios te va a decir, yo te di la autoridad a ti y tú nunca hiciste nada para educar a tus hijos. David supo de eso. Le dijo, que no vea tu rostro. ¿Qué tenía que hacer David con su hijo? ¿Cuál era la pena? La muerte. Tenía que matar a su hijo. Pero cuando se trata de nuestros hijos, cuando yo estaba en la cárcel, ¿saben qué hacían las mamás? Decían, es que mi hijo, él es buena gente. No, los que vienen con él, esos son los perversos. Porque siempre la mamá va a tratar de tapar a su... No, mi hijo es una fina persona. Tu hijo es un monstruo, que si no le educas bien, te va a comer los ojos.
Y tú no tienes que confiar en ellos, ni en ninguna persona. Tú tienes que instruirlos en la palabra y educarlos, y disciplinarlos, y enseñarles qué es la vida cristiana. David no lo hizo así. Y tanto Absalón como Amón, por no llamarles la atención, murieron trágicamente, porque David no les llamó la atención. Los hijos de Elí tampoco, se acostaban con las mujeres ahí en la puerta. ¿Quiénes eran los más perversos? Los líderes de Israel. Y se acostaban con él y nunca les llamó la atención decirles, ¿por qué haces eso? Yo cuando me he enterado de que alguien tiene relaciones, yo lo corro de la iglesia. Corrí a uno. Y fui hasta donde estaba. Si yo me entero, lo hago. Si no tengo los pelos de la burra en la mano, no puedo hacer nada, porque eso tiene que ser algo realmente que tú sepas y constates que es verdad. No es decir, es que fulano anda con fulana, yo lo vi, pues sí, pero ¿quién más? ¿Dónde están las pruebas? En el Viejo Testamento, cuando un hombre se casaba con una doncella virgen y decía él, ya no le gustó como no le gustaba, decían, no, es que ella no fue virgen, hay cosas indecorosas en su vida cuando tuvimos intimidad. Entonces, ¿qué hacían los papás? Fíjense, se guardaba la sábana. Hay muchas mujeres que ahora no sangran cuando son vírgenes, pero regularmente la mujer virgen sangra. Y entonces guardaban la sábana los papás, y entonces iban con el juez y le decían, que agarró a mi hija y la tomó por esposa, eso es mentiroso, aquí están las pruebas de que mi hija era virgen. Entonces es importante que nosotros veamos que si tú tienes una relación ilícita y es sexual, no te satisface, y al rato la vas a aborrecer. Por eso te tratan como chancla, porque sí, esa chancla que tiro no la vuelvo a recoger. ¿Por qué? Porque lo único que les gusta a muchas personas es sexo, y más a los hombres. La mujer no tiene tanto problema, pero este muchacho pensó y dijo, la tengo, y este problema que yo estoy pasando ahorita se va a desaparecer, y siempre hay problemas. Entonces, bueno, terminemos. El sexo por placer es pura pasión, lujuria, trae insatisfacción. Las relaciones íntimas son permitidas dentro del matrimonio. La fornicación no está permitida. El adulterio no está permitido. El bestialismo no está permitido. Bestialismo en relación con animales. Relaciones homosexuales no está permitido. Relaciones bisexuales no está permitido. Relaciones lésbicas no está permitido. Relaciones con muertos no está permitido. Entre familiares no está permitido. Entre incrédulos no está permitido. En Levítico 20:10, me voy rápido, ya se tienen que ir. Si les interesa, quédense. Si tiene alguien que irse, con toda confianza. No quiero que después hablen allá afuera. ¡Ay, el pastor! ¿No? Tenía una cita con una torta de jamón y ya. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué iban a hacer? Iban a ser muertos. Esa era la pena. Pero hoy en las iglesias cometen adulterio. Vienen aquí como si se hubieran chupado una paleta de limón. ¿Jesús puede perdonar este pecado? Sí. ¿Estos pecados? Sí, puede. Pero el pecado sexual acaba con la dignidad de las personas. La hace vil, pues solo es pasión pervertida. Ofende a Dios y es un pecado que atenta contra el cuerpo y atenta contra Dios y provocará su ira
que ha destruido a muchas naciones. Por ejemplo, me sorprende, Estados Unidos está siendo destruida por este pecado, ¿saben ustedes? Más que por otro pecado, por esto. ¿Cuántos niños negros creen que no tienen papá? De 10, 7 no tienen. ¿Dónde terminan esos niños? Crecen y terminan en la cárcel, sin padres, sin un padre que los esté protegiendo. ¿Por qué? Porque fue pasión. Pasión. Hollywood es la casa más grande de prostitución. Penthouse, ¿han escuchado de esa revista? Las mujeres se desnudan, ¿verdad? Les voy a dar unos versículos. Esta nación, México también, y algunas otras naciones, se han entregado y desbordado sus pasiones y se han entregado a la lascivia. Los falsos pastores y falsos pastoras que promueven las relaciones entre hombres y mujeres serán avergonzados. Ustedes saben que en Chile hubo una pastora transexual que apoyó el movimiento gay. Porque Dios ama a todos. Dios no hace diferencia. No, Dios sí hace diferencia. Sí, amén. Y dice en Isaías 39 al 13. Isaías 39 al 13. Porque este pueblo es rebelde. ¿Cómo somos? ¿Cómo era Israel? Rebelde. ¿Cómo somos nosotros? Rebeldes. Vengan el miércoles. ¡Ay, no! Oigan la palabra de Dios. Vengan a escuchar a Jesús. Es la palabra de Dios. ¡Ay, sí! Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. O sea, desecharon a Dios. O sea, todo, Sodoma, Gomorra, desde Génesis, Israel, la iglesia, ha dejado de escuchar la voz de Dios. Y fíjense lo que decían en ese tiempo y lo que dicen ahora. Que dicen a los videntes, a los profetas: no veáis a los profetas, no los profeticéis lo recto, háganos cosas bonitas. Di que Dios está con nosotros, no importa que estemos pecando, ¿sí? No nos profeticéis lo recto, decimos cosas halagueñas, cosas que nos lleguen al corazón, profetizad mentiras. Esto decía en Isaías: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Cuando tú y yo no hacemos caso a lo que dice la palabra, le estamos diciendo a Dios: no te quiero. Dejad el camino. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Cómo va a ser la caída? Cuando menos lo esperes. ¡Fum! ¿Pero por qué? Porque te lo avisé, te lo dije el domingo y no quisiste ir entre semana. Tuviste tu amante, tenías relaciones ilícitas, estabas viendo pornografía, te estabas escondiendo de tu esposa, te estabas escondiendo de tu esposo porque tenías tus ojos puestos en Tamar. Y no me escuchaste. Y tu caída va a ser así. Ezequiel 13, 8, 9. Ezequiel 13, 8 y 9. Por tanto os he dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad
y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra ustedes, dice el Señor. Si uno está practicando el pecado, sea sexual, que es de lo que estamos hablando, pero estás practicando otro pecado, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? O sea, ¿cómo crees? Dios es santo. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo. ¿Cuántos hombres pastores están diciendo que si ya un chavo está con una chava y ya se pueden ir a vivir juntos? Ya no hay problema, ya no te cases. Es que Dios me lo dijo en una visión. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces, ¿por qué decimos que tú no sabes lo que yo hago? La salvación no es por obras, no es lo que tú haces, es lo que Dios hizo en la cruz. Y estas personas no van a entrar en el libro de la casa de Israel, en la casa de Dios. No va a estar escrito tu nombre ahí. ¿Cuál es la solución? Ya vimos el problema. La solución es: reconoce tu pecado. ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestro pecado? Número 2, arrepiéntete de ese pecado. Número 3, reconoce que Cristo pagó por todos estos pecados. Cree en Él y Dios enviará su Espíritu Santo sobre ti. Pero necesitas arrepentirte, porque Jesús dice, sí, en la Escritura, que nosotros tenemos que creer en lo que Él hizo. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Entonces, si yo no reconozco mi pecado y me arrepiento, no voy a entrar al reino de los cielos. Tienes que arrepentirte y decirle a Dios, ¿sabes qué? Estoy atentando contra ti. El pecado es contra Dios. No es contra tu esposa primeramente, contra tu esposo, es contra Dios. Y Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Cristo pagó por nosotros. Dice que si abogado, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Cristo, el Hijo de Dios. Yo te invito a que te arrepientas. Si hay cualquier, puede ser no sexual, puede ser otra cosa que tú estés practicando, pero necesitas arrepentirte. Hay muchas iglesias que ya no enseñan, no, ya se arrepintieron. Sí, ya se arrepintieron del pecado pasado, pero del de hoy. Tú tienes que arrepentirte y volver a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Estoy haciendo esto que está mal. Y te voy a decir, no eres la primera persona que renuncia a eso. Yo tenía 3 mujeres en la casa. Una para los domingos y 2 para la otra semana. ¿Sí? La que entraba el domingo era mi esposa, la que era mi esposa, y las otras entraban la otra semana. Cuando Cristo me tocó, lo primero que hice fue decirle, se acabó. Pero es que estás loco, te tratan de convencer. No, es que me voy a desmayar en el cambio. Pues desmáyate, lo siento mucho, pero ¿sabes qué? Ahora amo más a Jesucristo que a ti fuera. ¡Fuera! Parece cruel, ¿no? Pero cuando Jesucristo entra a la vida, no creas que nada más eres tú. Porque muchos, ay, es que no saben, yo estoy enganchado. Ay, por favor. Lo que pasa es que amas tu pecado y no lo quieres dejar. Y quieres tenerlo ahí. En lugar de decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy en una condición mala, ayúdame, no puedo, amo a esta persona. O sea, estoy ligado sexualmente, pero yo sé que en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Todo. Entonces, no digamos que no. No digamos que no. Se destruye todo. Todo se destruye. Y pensamos que somos Andrés García. Volvámonos a Dios. Y si hay alguien aquí que está haciendo ese tipo de cosas, mejor arrepiéntese. Vuelva a ser Dios. Nos pasamos más del tiempo, 2 horas.
pero valía la pena. Sí, amén. Gracias, Padre. Y la vida la tenemos limitada. Yo hace unos días, 3, 4 días, yo creí que ya no me iban a ver, ni yo a ustedes. Nos íbamos a ver en el cielo. Pero estoy aquí todavía. Yo le decía a Dios en la madrugada, yo quiero hablar la verdad. Amén. Yo no quiero falsear la verdad. Gloria a Dios. Prefiero que la gente me odie y me diga, sabes que no te quiero, eres legalista, pero no quiero ser pusilánime. Si tú dices esto, yo lo voy a decir. Y no soy diplomático. Es como va. Sí, amén. Y si tú no te arrepientes, a mí no me interesa que te hayas bautizado, ni que vengas a la iglesia, ni que des tu diezmo, ni que brinques, ni que sirvas, ni que cantes, ni nada de eso, porque eso no te lleva al cielo. Si tú no te arrepientes y tienes una vida diferente. ¿Cómo? Por eso la gente no quiere venir aquí, porque ven nuestra vida, no se les antoja. Ay, para vivir mejor me quedo en el catolicismo. Ve esa señora, es de comunión diaria, va a la misa de gallo, viene a las 10 de la mañana a orar aquí a ver a Jesús, pero le grita a su marido y le grita a la madre. ¿Cómo? No seamos hipócritas, seamos ya. Entrégate, hermano, hermana, ya. Y si no te gusta cómo te digo yo, pues vete a otro lado, ¿sí? Pero si te gusta la verdad, quédate. Amén. Si te gusta la verdad, si te gusta que te digan las verdades, aunque el corazón se te haga así, Oscar, antes de que nos corran, avienten piedras. No te vayas a tocar una tita. No, pero sí, miren, destruye eso, destruye la vida de ustedes. Por eso Dios nos habla. Y a veces le digo, Dios, ¿qué mensajes me das a mí? Gloria a Dios. Pero no tengo miedo. Le tengo miedo a Él. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar la canción que Oscar escogió
Gracias.